Rafael, pues muchísimas gracias, de verdad. Primero por invitarme a ser partícipe de esta iniciativa, por la que te quiero felicitar también. Es un privilegio. Quiero dar las gracias también a todas las personas que estáis aquí para escucharme, que vais a dedicar un rato de vuestro fin de semana a oír mis divagaciones. Y también quiero dar las gracias a las personas que me recomendaron a Rafael pensando que yo podría hacer algo digno con esto, ¿no? Ellos saben quiénes son y les quiero agradecer la generosidad que tuvieron de pensar que yo podía hacer una aportación medianamente significativa a la iniciativa de Confer Racing. Así que espero no defraudar su confianza. Bueno, voy a compartir ya con vosotros la presentación y empiezo con el rollo, ¿vale? Bueno, espero que la veáis. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, pues vamos con ello. Bueno, pues el título es bastante prosaico, hablando de pedigrís, y es lo que voy a intentar hacer a lo largo de esta charla, dar unas nociones básicas o sencillas, también de nivel usuario, digamos, que es el mío. Tampoco yo, es una cosa que me gusta mucho, pero tampoco soy un gran experto. Me gusta leer sobre ello y escribir sobre ello, y estoy encantado de hablar un poco esta tarde con vosotros sobre el tema. Espero que a los que seáis más neófitos os excite un poco la curiosidad para saber más, y a los que sabéis más del tema, pues os resulte por lo menos entretenido. Bueno, vamos allá. Quiero empezar con esta imagen. Estos son los pedigrís de Refísimo y de Takala a 8 generaciones, hechos a mano por mí. Hay como 1000 y pico de caballos ahí. Eran tiempos en que yo tenía mejor vista, más tiempo y más paciencia, a lo mejor, para hacer ciertas cosas. Y es muy curioso, además, y parece todo sincronizado, pero no es así, ha sido una pura coincidencia, el hecho de que la palabra clave que haya dado Rafael para acreditar la presencia en la conferencia sea Teresa, porque Refísimo y Takala, que son los pedigrís que están en estas tablas, aunque no los veáis, los he puesto simplemente como testimonio, no intentar leerlo porque es muy pequeño, son precisamente los padres de Teresa, la yegua a la que hacía alusión Rafael. Traigo estas tablas manuscritas simplemente como un testimonio de lo que para mí es una afición, una pasión, si queréis, por los pedigrís, por las genealogías de los caballos de carreras. Es algo que me ha gustado siempre, y aparte quiero decir que Refísimo es mi caballo favorito de siempre, y en el ámbito de esta charla queda sentado que es el mejor caballo que ha corrido en España desde 1940 por lo menos, y eso no admite discusión, por lo menos en el rato en el que yo esté aquí hablando. Esa es una premisa de la que partimos. Como os digo, los pedigrís siempre me han gustado. Es una de mis maneras de ser aficionado, quizá la que más marca, la que más peso tiene en el modo en que yo disfruto de las carreras de caballos y de los caballos de carreras, ¿no? Este es un juego, una afición que se puede afrontar o se puede ver desde muchas ópticas o disfrutar desde muchas facetas, ¿no? El caballo puede ser, pues, un animal bello, simplemente, al que nos gusta ver parado o en acción. Es el protagonista del espectáculo del Turf, que es impresionante, una competición que puede apasionar y como estéticamente de una belleza enorme, como todos sabemos. El caballo puede ser el objeto de una especulación financiera desde 2 puntos de vista, como objeto de compra-venta o, más comúnmente, como objeto de una apuesta. Puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser la expresión de la vanidad de una persona, de un propietario. Es decir, nos podemos aproximar al caballo de carreras y a nuestra afición al turf desde muchos puntos de vista, y para mí, pues, hay 2. Uno es el
el físico y la conformación es algo en lo que me fijo mucho en los caballos, aunque desde luego no soy un experto para nada, más bien tengo muy poca idea. Y sobre todo los pedigrís. Para mí el caballo de carreras es el producto de una genealogía, me interesa de quién es hijo, y nieto y bisnieto, y qué puede implicar todo ello y qué puede significar todo eso en lo que ese caballo vaya a ser, ¿no? Es algo en lo que me fijo, en lo que disfruto, y es mi manera natural de aproximarme a los puras sangres. ¿De dónde viene ese interés? Pues no tengo ni idea, la verdad. Es verdad que desde que era pequeño, por cuestiones familiares, he tenido mucho acceso a información sobre pedigrís, a muchas publicaciones, a muchos documentos, pero también tuve acceso a muchas otras cosas que no me han interesado tanto. Quiero decir que debe ser que se juntó mi predisposición a interesarme por ciertas cosas y la documentación a la que he tenido acceso y de la que empecé a disfrutar pues muy pronto. Supongo que en cierto modo fue un niño un poco repelente en este sentido, dentro de que tampoco hablaba con nadie del tema, una cosa que me quedaba para mí solo. Al margen de estas consideraciones, pues yo creo que el pedigrí de un caballo siempre nos puede dar pistas de hacia dónde puede dirigirse su carrera, ¿no? Cuando empieza, una vez que ya lo conocemos, pues ya el pedigrí importa menos, pero el origen, la genealogía, nos puede dar idea de qué puede haber heredado y hasta dónde puede llegar. Y por otra parte, otra cosa que forma parte de mi interés es que me gusta mucho la historia de las carreras, y evidentemente un pedigrí es un capítulo de la historia de las carreras. Están ahí un montón de caballos importantes que han hecho cosas muy significativas y que han jugado su papel en el devenir de este deporte. Y por otra parte, al final, si lo pensamos, y por lo menos es lo que yo creo, el pedigrí del caballo, o no tanto el pedigrí, sino lo que él hereda, que proviene lógicamente de su genealogía, los 64 genes que hereda, 32 de cada progenitor, es lo que le permite ser lo que es. Y no puede ser más que lo que hereda. El caballo puede ser menos, pero no más de lo que hereda. Todo su potencial, toda su capacidad mental y física está en su genética. El caballo puede ser menos porque tenga mala suerte en la vida, porque se lesione, porque no encuentre quien lo maneje bien, por muchas circunstancias, pero no puede ser más de lo que hereda. Lo que tiene que tener, de nuevo, tienen que darse las circunstancias para que todo ese potencial se exprese. Normalmente hay que tener un poco de suerte, como digo. A veces el caballo tiene mucha suerte, porque hay caballos que tienen muchos inconvenientes, tienen mucho potencial, pero a veces se encuentran con muchos inconvenientes para expresarlo, y tienen la suerte, la fortuna de encontrarse en un ambiente y con las personas que son capaces, a pesar de que esté oculto o de que haya que trabajar mucho para sacarlo, de sacarle al caballo todo ese potencial que es el que le ha dado su genealogía. Pensemos en Refísimo, no sé si hay entre vosotros algunos que sean tan viejos como yo y pudieran verle correr, un caballo con un físico muy delicado, producto de una crianza no la mejor posible, que tuvo muchos problemas, muy atrasado, pero tuvo la enorme suerte de encontrarse con Jesús Méndez, su preparador, con Román Martín, su jinete, con gente que lo cuidó, que tuvo paciencia con él, que supo ver que ahí había algo y trabajó con él con la delicadeza y con la sabiduría suficientes como para expresar la enorme calidad que mostró en las pistas. Pensemos, por ejemplo, seguro que tenéis todos en la cabeza algunos ejemplos de este tipo, ¿no? En Partipral, ¿no? Que era una especie de jirafa absurda, era un caballo con un físico imposible y tuvo de nuevo la fortuna de encontrarse con un preparador como Mauri Delcher, que es un genio con los caballos, en fin, todos lo sabemos, el talento enorme que tiene, y supo sacarle a Partipral con paciencia pues la enorme calidad que el caballo tenía. Hay ejemplos en la historia de las carreras. Norden Dancer, que es el semental más importante de los últimos 70 años en el hipódromo, en el Turf mundial, perdón, pues de nuevo un caballo con un carácter muy explosivo, de manejo complejo, y cuando era 2 años y a principio de su carrera 3, pues su preparador Horacio Luro de nuevo supo encauzarlo y hacer de él un gran competidor, y luego se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? En un semental súper influyente. O el caso
de Frankel, un caballo bien reciente, un caballo súper estelar, probablemente uno de los mejores, si no el mejor corredor que ha habido en la historia, pero podemos pensar qué hubiera sido de él si no hubiera caído en las manos de nuevo, un preparador genial como el tristemente fallecido Sir Henry Cecil, que supo darle el toque preciso para que la explosividad gigantesca del caballo no anulara la propia brillantez del caballo, ¿no? O sea que, digamos que ese potencial tiene que encontrar la manera de expresarse, pero el potencial para mí del caballo está en su pedigrí, ¿eh? Y eso es una de las razones por las que me interesan tanto, ¿eh? ¿Qué es un pedigrí? Preguntémonos esto, ¿no? Ya que hablando de pedigrís, pues digamos, ¿qué es esto? Pues en principio es fácil, ¿no? Pues es una genealogía. Estas mismas tablas son un pedigrí. Todos los seres vivos tenemos una. La cosa es que la conozcamos mejor o peor, pero todos tenemos unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, etcétera, etcétera, ¿no? El caballo de carreras, como tal, lo tiene bien documentado desde que se decidió que era el caballo de carreras, o el pura sangre, aunque los ingleses no lo llaman así. La raza se llama pura sangre inglés porque los franceses decidieron llamarlo así, pero los ingleses sabéis que lo llaman thoroughbred, simplemente que es criado con exquisitez, con cuidado, con precisión. Y la raza existe pues desde finales, como tal, se creó, si podemos decir así, como tal, desde finales del siglo XVIII, desde el año 1791, cuando se publicó el primer libro de registro, ¿no? Que se llamaba An Introduction to a General Stud Book. Y ahí están los caballos y las yeguas, a los cuales se remontan todos los purasangres. Naturalmente esos caballos tenían unos ancestros también, lo que pasa es que no se conocen, o muchos de ellos no se conocen, llega un punto en que no se conocen, pero los que están en ese libro son los que dieron inicio a la raza en una decisión, por otra parte, completamente arbitraria. Es decir, ese libro se publica y se decide que la raza está formada por los caballos cuyos orígenes se remiten a los que están en ese libro, ¿eh? No hay ninguna razón genética para eso, es una razón puramente funcional y eso queda muy claro en la primera página del libro, donde ponía esto. El pedigrí de todos los caballos, yeguas, etcétera, no sé muy bien a qué se referirá con etcétera, de renombre que han aparecido en el turf durante los últimos 50 años y muchos de una fecha anterior. Como veis, no hay ninguna referencia a la raza del caballo, la procedencia o su origen, simplemente al hecho de que habían corrido, de que habían sido partícipes de la competición. Eso es el origen de esta raza. No hay una alusión a ninguna pureza genética, porque no la hay, porque el pura sangre no es puro. El pura sangre es una mezcla de muchas cosas entre caballos procedentes de Oriente, de raza árabe, de raza bereber, yeguas nativas cuyas líneas se habían desarrollado en Inglaterra durante siglos. Probablemente podemos pensar que las yeguas procedentes de la península ibérica también han participado ahí, pero el caso es que así nace la raza, y de esos caballos, de los descendientes de esos caballos que estaban en el primer volumen de esa introducción al Stud Book, es lo que forman los pedigrís de los caballos de carreras desde entonces. Vamos a ver un pedigrí, entonces. Estamos hablando de ello, pues veamos uno. Aquí tenemos, está sacado de Pedigree Query, luego hablaremos de esta página web. Y esta es la manera, es el pedigrí de Enable, pura sangre bien conocido, la yegua doble ganadora del Arco del Triunfo, la yegua de Khalid Abdullah y preparada por John Corsten. Pues os sonará a todos, evidentemente, uno de los grandes puras sangres contemporáneos, hija de Nathaniel y Concentric por Sadler's Wells. Esta es la convención de cómo se presenta un pedigrí. El pedigrí se lee de izquierda a derecha, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el pedigrí a cinco generaciones, y otra cosa convencional es que el elemento masculino, el padre, está arriba y la madre está abajo. Estamos tan acostumbrados a verlo que nos parece lo natural, pero no deja de ser una convención. Alguien decidió, en una buena decisión, porque es una manera
fácil y clara de ver una genealogía en presentar así los pedigrees de los caballos de carreras, y así es como estamos acostumbrados a verlos. Fijaros en algunas cosas. Luego volveremos sobre el pedigree de Enable a lo largo de la charla, pero fijaros en algunas cosas. Veis aquí que aparece 2 veces Sadler's Wells, ¿no? Que es un gran caballo. No es tan normal encontrar una repetición tan cercana en las primeras generaciones. Tenemos aquí a Hail to Reason, repetido también. Y fijaros en estos nombres. Ya os digo que luego volveremos. Shirley Heights, ganador del Derby en 1978. Su padre, Emil Reef, un caballo fantástico, muy favorito mío también. Aquí Nijinsky, ganador del Derby en 1970. Luego volveremos. Pero en fin, este es un pedigrí convencional, como se suelen presentar desde hace muchísimo tiempo. El pedigrí, lo podemos remontar, y en esta propia página de Pedigree Query se puede hacer. Y hablando de la existencia de la raza desde finales del 18, este pedigrí de Enable lo podemos remontar por línea masculina hasta 25 generaciones, hasta su primer ancestro masculino conocido, que es Darley Arabian. Por la línea femenina también podemos llegar a 25 generaciones, incluso más, porque la línea femenina está documentada más atrás. Darley Arabian llegó al Reino Unido a principios del siglo XVIII, pero la línea femenina se remonta incluso más. Pero si cogemos las 25 primeras generaciones, tenemos un total como de 48 millones de nombres en el pedigrí. Evidentemente hay algunos, sobre todo conforme nos vamos hacia atrás, que se repiten cientos de miles de veces, ¿no? Pero eso es lo que forma el pedigrí de Enable y de cualquier penco que corra. O sea, es todo igual. Los caballos malos tienen la misma riqueza genética que los buenos. Lo que pasa es que no han heredado su calidad, lógicamente. Bueno, otra manera interesante de ver el pedigrí o la genealogía de un pura sangre es la siguiente, y que nos aporta más información además. Es esta. De nuevo estamos con Enable. Tenemos aquí una pequeña tabla genealógica, un detalle de su padre, Nathaniel, y lo interesante, el detalle de la descendencia de su línea femenina. Esto es muy interesante. Tenemos aquí a su primera madre, Concentric, segunda madre, sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tercera madre, Bourbon Girl, etcétera, etcétera. Esto es interesante porque es un poco... y os daréis cuenta, lógicamente es un poco más resumido que esto, cómo se suelen presentar los pedigrees de los potros y de los caballos en los catálogos de las subastas. Se presenta un detalle de la línea femenina. Esto es muy práctico y muy interesante, porque así como puede resultar relativamente fácil tener una idea de la calidad de un semental y de lo que ha dado, porque dentro de todo no hay tantos sementales y siempre son caballos notables y podemos más o menos recordar o tener una referencia de cuál es su importancia, su peso y su influencia y su producción. Lógicamente, para que una especie se mantenga, y en este caso como la de el pura sangre, que los caballos cubren muchísimas yeguas cada año, ahora incluso cubren hasta 200, los mejores, hacen falta para mantener la especie, hacen falta muchísimas más hembras que tienen un producto al año que machos. Es mucho más difícil tener en la cabeza cuál es la producción de las líneas femeninas, de las yeguas, de toda esa parte maternal de los pedigrees, mucho más abundante, y por eso es importante y es relevante tener este tipo de información. Esto también es otra parte de cómo se puede presentar un pedigrí y de cómo podemos tener más información sobre la línea femenina, que es muy importante. Además, las líneas femeninas tienen bastante poder genético, suelen mantener su calidad bastante bien y a lo largo de muchísimo tiempo. Volviendo, haciendo un pequeño excurso sobre ya que estamos hablando de líneas masculinas y femeninas, así como la riqueza de líneas femeninas es enorme, es curioso cómo la raza ha ido estrechando su origen masculino hasta límites
se ha quedado en un rincón genético realmente, ¿no? Estamos funcionando con una raza que por línea masculina solo tiene un camino. Vamos a hablar de eso un poco ahora. Este es Darley Arabian. Hablábamos antes de él. Es el ancestro masculino de Enable y de prácticamente todos los caballos que corren ahora en el mundo. Quizá habéis leído, que es muy famoso, que la raza tiene como tres ancestros por línea masculina. Todos los puras sangres descienden por línea masculina de uno de estos tres caballos. Darley Arabian, el que tenemos aquí, caballo de raza árabe, y el cuadro al que aquí lo tenemos pues lo acredita. Podemos pensar que es un retrato relativamente fiel. El otro era el Bearly Turk y el otro es el Godolphin Arabian o Barb. Se le llamaba indistintamente, es probable que fuera Barb en el sentido de bereber porque parece que el caballo provino de Marruecos y la raza bereber es una raza distinta del árabe y parece que físicamente se parecía más a ese tipo de caballos que están más entroncados con el caballo español, etc. Pero bueno, sea como sea, a finales del 18 ya la enorme mayoría de los caballos, casi todos, descendían por línea masculina de uno de estos tres que habían llegado a Inglaterra a principios de ese siglo. El caso es que a lo largo del 19 la línea de Darley Arabian fue ganando predominancia, las otras fueron perdiendo fuerza, las otras líneas masculinas, y a lo largo del 20 el predominio de la de Darley Arabian se ha acentuado muchísimo. De modo que prácticamente todos, si vosotros tenéis la curiosidad de, aunque es muy aburrido, no hace falta, de ver de dónde descienden por línea masculina, en línea de padres, cualquier corredor de ahora, en más de un 90% de los casos, vais a llegar a Darley Arabian. Y en prácticamente todos los casos, y por eso digo que la raza se ha encerrado desde el punto de vista masculino en una sola línea, en prácticamente todos los casos ahora en el mundo, los caballos descienden por línea masculina de este, que es Phalaris. Phalaris es un caballo nacido en 1913, criado por Lord Derby, uno de los grandes criadores de la historia del pura sangre inglés, y cuya vida de competición estuvo muy marcada por la Primera Guerra Mundial. Prácticamente solo pudo correr en Newmarket, las carreras estaban muy limitadas y mucho de lo que corrió fueron sprints, aunque llegó a ganar hasta los 2.000 metros, corrió 24 veces y ganó 16 carreras y fue sobre todo un caballo que demostró una buena capacidad para el sprint, un caballo consistente, duro y buen corredor. El caso es que, y con un origen, su padre se llamaba Polymelus, era un buen semental, la madre tenía un origen bastante plebeyo realmente. El caso es que siendo un caballo que había demostrado más propensión a la velocidad y no tenía un origen muy selecto y tampoco un historial impresionante, su propietario lo quiso vender y le puso un precio de 5.000 libras, que evidentemente no son las 5.000 libras de ahora, pero tampoco era un precio muy caro. Hubo negociaciones con Estados Unidos, con Australia, pero al final el caballo no se vendió y se quedó en la yeguada de Lord Derby en Inglaterra. Y el caso es que este caballo, un sprinter apreciable, pero con el que su propietario no se quiso quedar, se ha convertido en el progenitor más importante de la raza actualmente. Ya os digo que prácticamente todos los caballos que corren ahora en el mundo descienden de él por línea de padres. ¿Por qué ha pasado esto? Pues supongo que en parte por casualidad y en parte también porque las cualidades que él transmitía como semental, una cierta velocidad y brillantez, pues se adaptaron muy bien al tipo de competidor que se ha ido requiriendo a lo largo del siglo XX y sus descendientes han sido capaces de transmitirlo. ¿Cómo se ha prolongado su línea? ¿Cómo se ha mantenido la línea de Phalaris? Pues básicamente a través de dos caminos. Uno, a través de su hijo Sickle, también criado por Lord Derby y que fue exportado a Estados Unidos como semental, donde tuvo
un buen éxito, pero sobre todo es el bisabuelo de este caballo, Native Dancer. Es curioso ver los físicos, ¿no? Mira, si os fijáis. Hay una cierta similitud, ¿verdad? Bueno, Native Dancer fue un grandísimo corredor de los años 50 en Estados Unidos, solo perdió una carrera, el Derby de Kentucky, y fue un brillante semental muy influyente, cuya línea masculina ha tenido desde entonces una presencia muy contundente en el turf estadounidense sobre todo, y su descendiente más importante es Mr. Prospector, un semental, una importancia gigantesca y que ha tenido una influencia a ambos lados del Atlántico muy grande. El último ganador de las 2000 guineas irlandesas, Siskin, un caballo brillante que desde luego parece destinado a grandes cosas, desciende de él por línea masculina. Native Dancer es un caballo con una presencia súper contundente, y perdonad la expresión, en los pedigrís actuales, porque está también en otro caballo que ha tenido una influencia brutal en el turf de todo el mundo a lo largo de los últimos 60 años. Ahora vamos a hablar de él. Esta, como digo, es una de las líneas por las que Phalaris es un progenitor tan importante en el mundo ahora. La otra es la que procede de este caballo, Nearco. Nearco, por supuesto, es uno de los purasangres más famosos de la historia de las carreras, un caballo criado en Italia por Federico Tesio, considerado el mejor criador de la historia o uno de los mejores, un tipo brillante con los caballos, desde luego. Nearco imbatido en 13 carreras, 12 en su país, en Italia, fue llevado a correr el Gran Premio de París a Longchamp, ganó, fue comprado por 60.000 libras, un precio récord entonces por el bookmaker inglés Martin Benson, que lo instaló en su Yeovada en Inglaterra, y allí se convirtió en un semental de una influencia internacional gigantesca. De nuevo, hay un gran, es un caballo, su nombre es endémico en los pedigrís. Digamos que su influencia ha acabado por ser neutra porque está tanto que no se sabe ya si es buena ni mala, dentro de que, lógicamente, el purasangre actual en parte se debe a su influencia, que se ha ejercido a través de varias vías. Vamos a ver algunas de ellas, vamos a ver algunos nombres. Aquí tenemos a Nasrullah, caballo criado por el Aga Khan, que corrió en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, un caballo de un carácter bastante malo. Empezó como semental en las Islas Británicas y enseguida lo llevaron a Estados Unidos, donde tuvo muchísimo éxito. Fue el padre de Gold Ruler, a su vez padre de Secretariat. En fin, tuvo una influencia muy grande y ahora su línea todavía se mantiene y, sobre todo, los representantes más importantes son los descendientes de Seattle Slew a través de AP Indy, Tapit, que ha sido campeón de sementales en Estados Unidos varias veces últimamente. En fin, la línea se mantiene ahí bastante vigorosa y sigue manteniendo su clase. Y aparte el caballo está en muchos otros pedigrís, pero la línea masculina, que es de lo que estamos hablando, se mantiene por ahí. Aquí tenemos a Hail to Reason, que veíamos antes en el pedigrí, si recordáis, en el pedigrí de Naval, lo veíamos un par de veces. Hail to Reason fue un buen corredor. Él desciende de Royal Charger, que es un 3/4 hermano de Nasrullah, que también acabó haciendo la monta en Estados Unidos. Y Hail to Reason es importante porque es el padre de dos caballos muy influyentes. Uno, Roberto, que también que está en el pedigrí de Naval, luego lo veremos, que no fue un semental muy comercial, pero desde luego sí muy influyente, ha dado mucha calidad y su influencia se mantiene. Y sobre todo es el padre de Halo. Halo es el padre de un caballo con un carácter horrible, peligroso, según se decía incluso, pero un gran semental, y el padre sobre todo de Sunday Silence. Quizá os suene Sunday Silence, un caballo ganador del Derby de Kentucky, del Breeders' Cup Classic, pero que no quisieron quedarse en Estados Unidos. Los criadores, fue vendido a Japón y allí revolucionó directamente, o sea, la industria japonesa del turf. Sunday Silence, él solo, puso a Japón en el mapa de las carreras internacionales. Ganó la estadística un montón de veces, su descendencia tiene una enorme calidad, es el padre de caballos buenísimos, sobre todo Deep Impact, que desgraciadamente falleció el año pasado, y puede ser que a través de Sunday Silence se cree una estirpe masculina alternativa a las dominantes ahora en el mundo. Vamos a ver si
si sus hijos y nietos son capaces de hacer lo que yo creo que puede ser. Y todo proviene de este Hail to Reason, que fue un buen 2 años en Estados Unidos en los años 60, otra línea más de Falaris Nearco, que está influyendo en las carreras actuales. De Hail to Reason desciende a través de Roberto precisamente Nadal, este potro americano que estaba imbatido y que se ha lesionado después de 4 carreras. Parecía que apuntaba al Derby de Kentucky, pero como ocurre con tantos caballos jóvenes en Estados Unidos, se ha lesionado. Siempre pasa demasiado, no sé muy bien por qué, pero ese ha sido el caso. Y por último, tenemos a la gran vía de influencia de Nearco en el Turf Mundial, que es este caballo Northern Dancer. Ya hablábamos antes de él, un caballo criado en Canadá, ganador del Derby de Kentucky, que se convirtió en un semental súper prepotente, de una influencia enorme, un gran padre de corredores, un porcentaje de ganadores de stakes altísimo y cuyos hijos revolucionaron el mercado del pura sangre porque se empezaron a cotizar muchísimo, sus hijos eran, aparte de buenos corredores, muy buenos sementales, y el consorcio Coolmore, con Robert Sangster a la cabeza, en los años 70-80 empezaron a pagar precios millonarios, luego se unió Sheikh Mohammed. Este caballo, los hijos de este caballo, con su descendencia, revolucionó la industria y el negocio del turf, de las carreras y sobre todo de la cría. Su influencia es igual que la de su abuelo Nearco, es endémica en el pura sangre. Es muy difícil encontrar un caballo ahora que no tenga una línea en Northern Dancer, la mayoría tiene 2. Está en todos los sitios y su línea se mantiene. Sobre todo es curioso de todas maneras, que por ejemplo antes hablaba Rafael de Cameco, el último ganador de las 2000 líneas, tiene 5 líneas de este caballo, de Northern Dancer. Es curioso de todas maneras, como por muy grande que sea un semental, mantener la línea masculina es complicado y, por ejemplo, algunos de los mejores hijos de Northern Dancer, incluso que han sido buenos sementales, podemos pensar en Nijinsky, por ejemplo, ganador de la Triple Corona, y a su vez muy buen padre de corredores, pero la línea masculina prácticamente ya no existe. En cambio, hay otras ramas de descendientes de Northern Dancer muy vigorosas, como la de Danzig a través de Danehill, o sobre todo la de Sadler's Wells, que es el abuelo, ya lo hemos visto antes, el bisabuelo y abuelo, porque está 2 veces de Enable, y que a través de muchos caballos, pero sobre todo de su hijo Galileo, que os sonará, es uno de los mejores sementales del mundo, pues sigue ejerciendo una influencia muy grande en el Tour. Bueno, pues hemos hecho este pequeño recorrido por las líneas masculinas predominantes en el Tour Mundial ahora, y bueno, pues vamos a dar un pequeño paso atrás y hacer un pequeño balance. Ya hemos visto un poco lo que es un pedigrí, hemos hablado de líneas femeninas y de líneas masculinas, y os quiero dar una pequeña referencia de sitios donde podéis curiosear, sobre pedigrís, que en el fondo es lo que en todo caso, el mensaje que me gustaría transmitiros, que intentéis aprender un poco y leer sobre el tema y disfrutar de ello. Por supuesto, hay muchísimos sitios, cualquier publicación sobre turf o casi cualquiera habla sobre pedigrís, pero bueno, me permito daros 3 referencias. Una es pedigreequery.com, que es de donde se pueden conseguir los pedigrís, como la tabla como la que hemos visto antes de Enable. Simplemente abrís la página, aparece una pequeña cajita para escribir el nombre del caballo, lo ponéis y aparece el pedigrí. Es una página, digamos, colaborativa, o sea, tú puedes añadir caballos y añadir pedigrís, y hay que fiarse de que lo que se pone está bien. Normalmente está bien, es muy fiable, hay millones y millones de caballos y normalmente es fiable, pero digo que no es un registro oficial, es una página hecha a base de las aportaciones de los aficionados, pero en cualquier caso resulta muy útil. Como una publicación que habla mucho de los orígenes de los caballos y muy bien además, tiene una documentación impresionante, de Thoroughbred Daily News, es una página web, tiene su revista diaria que se puede descargar gratuitamente y da muy buena información sobre los orígenes de los caballos. Y dentro de que en España hay muchísima gente que hace muchas cosas súper interesantes relativas con las carreras, con muchos aspectos de las carreras, me permito recomendaros esta Turfstat Blogspot, que la hace Alfonso Méndez Vigo y que habla de líneas femeninas precisamente. Hace un trabajo
realmente admirable y si queréis curiosear un poco sobre orígenes y sobre todo líneas de madres, él hace un trabajo muy bueno tanto con grandes ganadores del Turf Internacional como con los caballos que corren aquí. Así que nada, son 3 sitios, aunque hay muchos más donde podéis curiosear un poco. Bueno, pues una vez que sabemos lo que es un pedigrí y podemos tener algunas referencias sobre cómo buscarlos y saber cómo son, la cuestión es, lógicamente, empezar a disfrutar de ellos, ¿no? Sacarles un poco de jugo e ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Antes lo he mencionado de pasada, pero un pedigrí es un trozo de la historia de las carreras. Realmente, si empezáramos a tirar de los hilos de cualquier origen, de cualquier caballo, podemos construir prácticamente la historia del Turf mundial entera, ¿no? Y entonces, para mí, la manera primera y que casi la única que se me ocurre de empezar a pasarlo bien mirando los pedigrís es conocer un poco la historia de las carreras, saber un poco quiénes son los caballos, qué es lo que nos encontramos cuando miramos una genealogía, ¿no? Evidente, y cuando digo esto no hablo, aunque nos hemos remontado al siglo XVIII, y no hablo de centurias atrás, no hablo de las nieblas del tiempo perdidas, sino que, aunque también, sino que simplemente la historia del turf es también la memoria nuestra como aficionados. Nosotros, a poco tiempo que llevemos yendo a las carreras e interesándonos por ellas, tenemos un bagaje de conocimiento y de recuerdos que es también historia del turf. Es nuestra historia, es lo que hemos vivido y de lo que hemos disfrutado, ¿no? A todos creo que nos pasa que si vemos una carrera de debutantes, por ejemplo, pues nos hace gracia o nos llama la atención ver que hay hijos de caballos, sean machos o hembras, a los que hemos visto correr, de sementales cuya producción ya conocemos y que nos ha llamado la atención por algo, de algún semental, de algún caballo del que hemos oído correr, hemos sabido de él, que ha sido bueno fuera de España. En fin, cuando vemos que conocemos, que los nombres nos suenan, pues un poco nos hace disfrutar más, nos hace que nos llame más la atención y que nos fijemos más en los caballos. Esa es un poco la historia personal de cada uno como aficionado y que, como digo, nos puede hacer disfrutar de la parte de las carreras que tiene que ver con los orígenes. Os pongo un ejemplo, ¿no? He traído un pedigrí que nos puede servir para explicar esto un poco. Aquí tenemos. Es el pedigrí de Briareo, este potro del duque de Alburquerque que tan buenas maneras mostró el año pasado. Vamos a ver, está dentro de este turf un poco limitado que tenemos este año. Pero pensad, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido por el origen de Briareo. Su padre, Abdel, pues no hace mucho al que lo vimos correr, caballo impresionante, con un físico espectacular, con unas cualidades, una versatilidad increíble, una acción muy bonita, capaz de ganar desde el Memorial a la Copa de Oro, a carreras sobre 1.400 metros. En fin, nos ha dado unos espectáculos impresionantes a los aficionados españoles, ¿no? Su padre, Digin Diamond, al que vimos, el primer caballo que vimos de él en España, Banavi, que luego ganador del Gran Premio de Madrid, después ganador del Grupo 1 en Longchamp, Leonor de Guzmán, que no llegó a correr, me parece, estoy hablando de memoria ahora, pero hija de Crone, una torda de Ricardo Gómez Acebo, que no hizo gran cosa, pero que luego se convirtió en muy buena madre del Trastámara, del Ceremonioso, del Hechizado. Glauco, ganador de la Copa de Oro, para el duque de Alburquerque también. Hijo de Barilone, ganador del Derby para Antonio Blasco, un caballo de muchísima clase. Rader, ganadora del Valderas. Aquí ya, esto es para aficionados más viejos, pero en fin, que no es tan difícil. Veis que todo nos retrotrae a cosas que podemos haber vivido perfectamente. Esta Rader llegó de Rosales, como fue Barilone. Si nos vamos a Manivela, ganadora del Premio Comunidad de Madrid, quizá algunos la veríais ganar la carrera, hija de Baptais, un caballo importado por la Diputación de Orense, que ejerció allí como semental, dio muchísimos productos, la mayoría no eran muy buenos, pero yo creo que también eran caballos de difícil manejo, ¿no? O sea, que veis que en un pedigrí encontramos muchas cosas que conocemos y que nos pueden hacer disfrutar más de él, ¿no? Ya luego podemos movernos fuera del ámbito
español, y la línea femenina, por ejemplo, se remonta a Pasadoble, que es la madre de Miesque, que es una de las mejores yeguas que han corrido en Europa, toda la historia del Tour de este continente, y luego una influentísima yegua madre. El padre de Baptiste, Dina Former, un muy buen semental americano, aunque muy poco comercial porque daba unos físicos muy feos, caballos atrasados y fondistas. Hijo de Roberto, del que venimos hablando, un caballo criado por un gran propietario y criador americano, John Galbraith, que tuvo una yeguada, Derby Down Farm, donde hizo la monta Ribot también, el crack italiano. Roberto se llamaba así porque John Galbraith era propietario del equipo de béisbol de los Pittsburgh Pirates, y la estrella se llamaba Roberto Clemente, le puso este nombre en honor de este jugador. En fin, veis que de un pedigrí se puede empezar a sacar hilos y a sacar muchas cosas que nos pueden traer recuerdos, que nos pueden hacer disfrutar, que nos pueden hacer divertirnos más como aficionados. Esto es lo que me gusta a mí de los pedigrees, aparte de que luego podemos analizarlos y tratar de ver otras cosas, pero esto es una parte de la que yo disfruto mucho, de la historia del Tour. Perdón. Vamos a volver a abrir Areo. Y esto es a lo que me refiero, a saber un poco de la historia. La historia puede ser muchas cosas y también, evidentemente, está en los libros de carreras, porque vosotros me diréis, sí, tú dices que leamos de carreras, pero evidentemente en cualquier sitio pues, se puede saber cuáles son los caballos más importantes, sus orígenes, los ganadores de las mejores carreras, quién han sido los ganadores de las estadísticas de sementales y todo eso. Así se va conociendo cada vez más de todo este mundo, y cuando veáis un pedigrí, pues si os resulta familiar, pues os resultará más interesante verlo. Es como cuando uno llega a una reunión, pues si conoce a más gente, pues probablemente se lo pasará mejor, ¿no? Si sabe a qué atenerse o de qué va cada uno y qué puede esperar de cada uno. También es verdad que también es interesante a veces conocer cosas que uno no se esperaba y encontrarse con gente o con caballos nuevos en un pedigrí que nos muevan a la curiosidad a conocerlos. Pero me diréis que lo que os estoy diciendo de leer sobre carreras, empezar a conocer la historia del Tour, es como si os dijera que para saber de botánica, pues os adentraréis en la selva y os buscaréis la vida, ¿no? O sea, pues evidentemente el Tour ha producido y produce una cantidad de literatura e información inabordable y, pues, ¿por dónde empezar, no? Pues bueno, yo no sé por dónde empezar, pero sí os puedo dar un par de referencias. Ya os digo que leáis todo lo que podáis, pero por dar un par de referencias básicas y un poco clásicas, pues me permito destacar dos libros. ¿Qué son estos? A la izquierda tenemos Bloodstock Breeding, de Sir Charles Leicester. Es una obra inglesa publicada en los años 50. Aparte de consideraciones generales sobre la cría de los caballos, luego, a partir de los ganadores del Derby desde 1900, va haciendo biografías de los caballos que estaban en los pedigrís de esos ganadores del Derby. Hay muchas biografías de caballos y es muy interesante. Es una manera muy buena de conocer nombres en los pedigrís. El libro se actualizó en los años 80, ya no después, pero aún así es un libro precioso y merece mucho la pena leérselo. Y leerlo o consultarlo, contiene muchísima información. Es un clásico de la literatura del Tour mundial. Y este otro que está a la derecha es American Classic Pedigrees, de Evelyn Hunter, que es una autora estadounidense. Lo que hizo Evelyn Hunter es copiar el modelo de Sir Charles Leicester para el Tour americano. Entonces, a partir de los pedigrees de los ganadores de las clásicas americanas desde 1914 a 2002, como viene en el título, da las biografías de los caballos que aparecen en esos pedigrees. Y de nuevo, hay una cantidad enorme de información sobre muchísimos caballos. Es un libro, es un trabajo admirable realmente de investigación, y da mucha información, se puede aprender mucho. Hay una American Classic Pedigrees, tiene una web con el mismo nombre, con un buscador, y si ponéis el nombre de los caballos, todos los caballos que están en el libro se pueden consultar en la web. Ya os digo, curiosead si os apetece donde queráis. Estos son dos libros que como base documental me parece que están muy bien.
y mirad aquí la ilustre lectora de Sir Charles Leicester. Tenéis aquí, no sé si algunos sois seguidores de la serie de Crown, la fantástica serie de Netflix sobre la vida de Isabel II, pero aquí aparece la reina al principio de su matrimonio con Felipe de Edimburgo leyendo en la cama. ¿Y qué está leyendo? Pues Bloodstock Breeding de Sir Charles Leicester. Esto es una muestra del cuidado por el detalle de los productores ingleses, y también puede ser a lo mejor un detalle irónico para meterse con la reina, que desde luego será una mujer admirable por muchas razones, pero no es una intelectual, y para una vez que la muestran leyendo, pues está leyendo un libro de carreras. Ya sabemos que es una grandísima aficionada, propietaria y criadora. Lo ha sido toda su vida. Hace poco, el otro día, el miércoles, ganó un potro suyo en Royal Ascot todavía. Mantiene una gran cuadra todavía y una estupenda yeguada. Así que nada, estáis ahí leyendo el mismo libro que la reina de Inglaterra. Este libro, esta misma edición, encuadernada en azul y amarillo, estaba en la antigua biblioteca de la Sociedad de Fomento en Fernanflor, que quién sabe qué habrá sido de ella. Más vale no pensar en el asunto porque nos puede dar mucha pena. Y bueno, ya hemos visto lo que es un pedigrí, hemos visto dónde se puede encontrar información, hemos visto mínimamente cómo podemos disfrutar de él, qué nos puede aportar, cómo nos podemos divertir y enriquecer nuestra afición con ellos. Y vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio de análisis, ya os digo, de nivel casero, que es el que hago yo, que no llego mucho más allá y espero que no os resulte muy aburrido. Vamos a volver con Enable, aquí la tenemos. A ver si este año es capaz, como quieren sus fans, de que gane un tercer Arco de Triunfo. Pero bueno, la yegua será igualmente buena, lo gane o no. Vamos a su pedigrí. Aquí tenemos, como veíamos antes, tiene un inbreeding, lo que en inglés se llama inbreeding, que son la repetición de un nombre en un pedigrí. Esto es una técnica de cría que se emplea para la ganadería de cualquier especie, el repetir ancestros en el ánimo de que, lógicamente, sea más probable que se hereden sus características. En la terminología del turf, esto sería un inbreeding o duplicación 3×2, porque sobre Sadler's Wells, en este caso, porque el caballo aparece en la tercera generación y en la segunda, 3×2. Sadler's Wells, ya hemos hablado antes, uno de los grandes descendientes de Northern Dancer, ganador 14 veces de la estadística inglesa. En fin, caballo muy importante. Bueno, este es el rasgo más sobresaliente del pedigrí de Enable. No hay tantos caballos. El pedigrí muy cerrado como este sobre Sadler's Wells no ha dado muy buenos resultados, pero en este caso sí ha funcionado muy bien. Luego teníamos, ya vimos antes, a High to Reason, hemos visto antes una foto de él, aquí 2 veces, y ya os digo, fijaros en estos nombres, en Shirley Heights, Neil Reeve, su padre, ambos ganadores del Derby, y otro ganador del Derby, Nijinsky. Vamos a ver, la duplicación sobre Sadler's Wells ha funcionado. Vamos a ver algunos caballos. Esto es una manera, bueno, pues tenemos aquí Sadler's Wells. ¿Ha habido más caballos buenos que tengan doble Sadler's Wells? Pues sí, podemos ver algunos. Vamos a ver. Este es el primer buen caballo que tenían pedigrí sobre Sadler's Wells, nacido en 2005, hace ya algún tiempo. Kamsin, ganador del Derby alemán, como veis, tenía 2 presencias, en este caso a través de hijos. Una cosa que os quiero comentar. Los expertos, y a mí me parece que puede tener cierto sentido, consideran que el inbreeding o la repetición de un caballo es más productiva, da mejores resultados si se produce a través de hijos de distinto sexo. Aquí Sadler's Wells está a través de su hijo Galileo y de su hija Concentric, la madre de Enable. Se considera que así el producto que tiene esta duplicación tiene el gen Y y el gen X del progenitor en cuestión y la influencia es más potente. Es verdad que hay muchísimos buenos caballos que tienen este tipo de construcciones de pedigrí. Tienen a un mismo ancestro a través de hija y a través de hijo. Cuando veáis esto en un pedigrí de un caballo, fijaros en él porque normalmente suele dar buen resultado. No siempre, lógicamente, los pedigrís es un mundo muy incontrolable, lleno de excepciones, no hay reglas. Esto es lo divertido del asunto, porque si hubiera reglas simplemente las carreras no existirían. Si se supiera el producto que ha dado un cruce, las carreras no existirían porque no tendría sentido, no habría incertidumbre. Pero esto es interesante. Bueno, pues aquí estamos en Kamsin,
que tiene 2 hijos de Sadler's Wells, pero bueno, el caso es que el cruce funcionó, fue un buen caballo. En cambio tiene a Bir Khan, este gran semental alemán, a través de un hijo y aquí de una hija, como veis. Surumu a través de 2 hijas. Bueno, pero tiene duplicación de Sadler's Wells. Otro ejemplo, Russian Camelot, reciente ganador del Grupo 1 en Australia, pues él sí lo tiene, 3x3, a través de un hijo, de Monjeu, otro gran semental, y de una hija. Otro ejemplo de repetición de Sadler's Wells. Aquí otro, pintoresco si queréis, Tiger Roll, ganador 2 veces del Grand National, tiene 2 líneas, tanto su madre como su padre descienden por línea masculina de Sadler's Wells. Sadler's Wells la sangre de Sadler's Wells es buenísima para los saltadores, tiene una influencia enorme, sus descendientes son muy buenos sobre los obstáculos, y Tiger Roll es un ejemplo bonito que poner. Y luego quería traer un ejemplo precioso y que además para los aficionados españoles es muy relevante, que es Sir Andrew, un caballo con un cruce espectacular hecho por alguien al que muchos recordamos, apreciamos muchísimo, Andrés Ramos, un gigantesco aficionado, en fin, un hombre de carreras. Pocas personas he conocido tan absolutamente apasionadas por el turf como él, y nos dejó este cruce precioso que produjo un gran caballo como ha sido Sir Andrew, ¿no? Además, y que muestra lo que puede hacer un buen cruce cuando a lo mejor no tienes los animales más selectos para hacerlos, porque Polan fue un buen caballo, pero no es un gran semental, y Haizaf tenía un gran pedigrí, muy clásico, pero tampoco fue una gran corredora. Veis aquí a Sadler's Wells de nuevo, a través de una hija y a través de un hijo, pero vemos más cosas también. Vemos que la madre tiene 2 veces a Darshan, que fue un gran caballo de la Can, ganador del derby francés, que es hijo de Shirley Heights, al que hemos visto antes. Y aquí, para equilibrar esta doble presencia masculina de Shirley Heights, tenemos a una hija, y luego aquí tenemos a Blushing Groom, otro gran corredor, descendiente de Nasrullah, del que veíamos antes, a través de un hijo, Rainbow Quest, ganador del Arco de Triunfo, y a través de una hija. En fin, el pedigrí es precioso, no quiero entrar en grandes tecnicismos, pero está muy bien construido, es muy brillante, y el resultado, pues, un gran caballo, como fue Sir Andrew, al que vimos correr aquí en España y luego fue exportado a Hong Kong. Bueno, pues esto es una manera de ver, pues tenemos un pedigrí de un gran caballo que tiene una duplicación sobre Sadler's Wells, pues podemos encontrar otros buenos caballos que tengan lo mismo, pues hemos visto algunos. Ahora vamos a mirarlo desde otro punto de vista, el origen de Enable. Aquí tenemos a Nathaniel, a su padre, que es un buen semental, ha dado buenos caballos, pero probablemente quien lo mantiene en el mercado es Enable, porque tampoco está siendo estelar, está dando buenos productos, pero tampoco tiene una producción absolutamente maravillosa, y probablemente sin Enable, pues a lo mejor estaría cubriendo yeguas de salto o habría sido exportado a Turquía o a Corea del Sur o quién sabe dónde, ¿no? Porque ya os digo que el caballo tampoco está resultando un exitazo como semental, Pero bueno, vamos a ver entonces, hemos visto algunas cosas que están en el pedigrí de Enable, vamos a ver si otros hijos de Nathaniel reproducen ese mismo modelo, hay combinaciones parecidas. He cogido simplemente algunos de los hijos de él que tienen más valor según el Racing Post y ya está, no he hecho una selección especial, simplemente he cogido los 5 o 6 primeros que estaban en la lista. Vamos a ir con ello. Bueno, aquí tenemos a Dashing Willoughby, que ganó un grupo 2 en Royal Ascot el año pasado. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos, curiosamente, igual que en Enable, Sadler's Wells estaba 2 veces, pues en Dashing Willoughby también. Lo tenemos aquí en Nathaniel y lo tenemos aquí, más atrás, en la 5ª generación, pero lo encontramos también. O sea que aquí parece que habría un modelo, ¿no? Parece que a Nathaniel le sentaría bien que le dieran una línea adicional de Sadler's Wells. Curiosamente, aquí llega a través de Dictat, caballo que os sonará porque ha hecho la monta en España, ya hemos visto buenos hijos suyos como Arguero y algunos otros,
pues aquí está también en el pedigree de Dashing Willoughby, aportando su línea de Saddler's Wells a través de su madre. También tenemos aquí a Milreef, acordaos que estaba en el pedigree de Enable, es decir, que encontramos cosas comunes. Quizá esté emergiendo aquí un modelo. Vamos a seguir con otro de los buenos productos de Nathaniel, que es God Given, una yegua que ganó un grupo 1 en Italia. Fue el último caballo que ensilló para ganar Luca Cumani, el gran entrenador italiano, God Given. Aquí el modelo, aquí surgieron otras cosas. Aquí hay una duplicación de Mr. Prospector, como veis, a través de este descendiente de Native Dancer, del que hablaba antes, a través de 2 hijos. Tenemos a Northern Dancer un par de veces. Bueno, aquí parece que hay otras cosas. Tenemos a Nureyev, que es 3/4 hermano de Saddler's Wells. Combinan bien, pero bueno, aquí parece que han debido funcionar otras cosas. Vamos con otro. Glencairn Glory, también colocado del grupo, si no recuerdo mal. Ya os digo que Nathaniel no es que esté siendo un gran semental. ¿Qué encontramos? Pues tampoco encontramos a Hail to Reason de nuevo, pero nada más. No parece que aquí el modelo se reproduzca o de nuevo pueden estar funcionando otras cosas. Seguimos con Enjoy BJ, que fue segundo del derby alemán. Y aquí de nuevo encontramos a Saddler's Wells 2 veces. Parece que el asunto funciona. Y también encontramos a Sealy Heights, al hijo de Milreef, que estaba en Enable. O sea que bueno, pues digamos que el asunto puede ser que tenga su importancia a la hora de buscar cruces para Nathaniel, devolverle líneas de Saddler's Wells, yeguas que tengan a Sealy Heights o a Milreef. Y me parece que esta es la última ya. Y aquí pues encontramos, es un cruce bonito, también con muchas repeticiones. No tenemos doble Saddler's Wells, pero sí tenemos un doble de Milwaukee, que es hijo de Mr. Prospector. Y tenemos en la madre a Nijinsky, que lo veíamos también en el origen de Enable, y a Sealy Heights y Milreef, que también estaban en Enable. O sea que digamos que podemos concluir, y ya no os aburro más, podemos concluir que a lo mejor si vamos a usar a Nathaniel como semental, podría no estar mal tener una yegua que tuviera sangre de Saddler's Wells, de Milreef y de Nijinsky. Y ya está. Ya no quiero aburriros más. Espero que hayáis mínimamente disfrutado. Muchísimas gracias de verdad por la atención. Y nada, si me queréis preguntar algo, pues aquí estoy encantado de responder. Si lo sé, que dudo mucho que lo sepa. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, por la charla. Ha sido muy interesante. Yo te quería preguntar una cosa. Supongo que lo sabrás porque, claro, siendo pues un habitual estudioso de los pedigrees, a diferencia de mí, que me gustan, pero desde luego voy a estudiarlos más, ¿no? ¿Qué significado tienen o cómo se pueden interpretar las letras que aparecen encima de Pedigree Kerry? Las letras que son el DI, el CD, el DP y los paréntesis con un número. Porque hay caballos que lo tienen muchísimo más elevado que otros. Ah, sí. Yo, si te digo la verdad que en eso yo soy muy de letra. Yo en esas cosas no me fijo. Yo me fijo en los nombres de los caballos y ya está. Eso es, no, si te digo la verdad que no te puedo decir. Si tienes mucha curiosidad, lo puedo investigar. Creo que en la página de Pedigree Kerry lo pone, pero bueno, te lo preguntaba porque me fijo que arriba salía y sí. Después también ya lo vimos, ¿no? En la anterior conferencia con Óscar Cortés, genetista, la influencia de Nearco, ¿no? Que al final vimos como todo a nivel genético. Claro, es gigantesca y hasta el punto de que al final yo creo que es neutra, ¿sabes? O sea, el caballo está tanto que ya no influye ni para bien ni para mal. Se ha convertido como en un... Y Northern Dancer, su nieto, le está pasando lo mismo. Es como constitutivo de la raza. No aporta ni para bien ni para mal. Simplemente está ahí. Desde luego es un caballo fundamental. O sea, el Turf moderno desde los años 40 no se entiende
por lo menos en el hemisferio occidental, en ambos Estados Unidos y Australia, ¿entiendes? Digamos, del Y, Tour y, des- mundial. y después, tampoco me quería marchar sin preguntártelo. ¿Tú qué opinas? Porque así como ahora estábamos viendo que Sadler Wells con Nathaniel, pues puede haber ahí algo interesante sobre lo que trabajar, ¿no? A nivel, pues con las yeguas. Sí. También entiendo, así como que hay nicks que hay que ir a buscar, entiendo que también habrá otros que hay que evitar sí o sí. Me lo invento, tanto sea por un choque porque los abuelos tienen un carácter monstruoso, pues a lo mejor hay Sí, que también evitar eso. sí, ¿Eso también tiene influencia? claro, no sé ejemplos concretos y además en España, claro, como en España la cría siempre ha tenido tantas vicisitudes y ya no hay líneas se hayan mucho y, y como para tener un histórico, ¿no? De cosas que han funcionado y cosas que no, porque todo a veces se ha perdido, no tenemos líneas femeninas que hayan durado durante décadas, pero sí que es verdad que ha habido, sí, históricamente y en otros sitios, ha habido combinaciones de grandes caballos que han funcionado fatal. ¿Eh? Un ejemplo clásico es Arco e Hyperion. Hyperion fue también un gran semental que ganó varias veces la estadística inglesa, que tuvo una influencia en el mundo gigantesca, pero combinados no dieron nada bien. También se hablaba en Estados Unidos de Bold Ruler, que ganó la estadística 8 veces, y Book Passer, que fue otro gran caballo. En fin, ha habido combinaciones de grandes caballos que para nada han ido bien. Sí, eso también hay que fijarse y, lógicamente, evitarlo. No siempre sí, hay esta cosa de los pedigrís de cruza lo mejor con lo mejor y espera lo mejor. Bueno, pues no. Pues estudia un poco, yo creo, mira a ver qué origen tiene tu yegua, con qué ha dado bien las líneas que tiene y cómo la puedes aprovechar mejor. Evidentemente, a lo mejor no tienes a tu disposición fácilmente esas líneas, sobre todo en un mercado como España, donde hay poco donde elegir, o relativamente poco, pero yo creo que lo mejor no es lo más brillante o lo que tenga más valor, sino lo más adecuado en su caso. A veces, como decía en el caso de Sir Andrew, una buena elección, si no tienes un buen cruce, un cruce bien estudiado, si no tienes unos medios ilimitados, no tienes muchísimo dinero y puedes ir a los mejores sementales del mundo para tu yegua, pues puede suplir un poco esa carencia. El estudio es lo que le pasaba a Tesio, Federico Tesio, el criador de Nearco. Él tenía relativamente pocos medios, no era un potentado, no tenía muchísimo dinero. Él crió grandísimos campeones durante décadas con una yeguada que tenía 15 caballos, 15 yeguas. Bueno, pues estudiaba mucho y a base de eso y de que también él era su propio entrenador y conocía mucho a sus caballos, pues pudo criar grandes campeones de talla mundial, pero no lo hizo porque tuviera unos medios ilimitados, sino porque trabajaba mucho y estudiaba mucho. Y entiendo que era diferente, porque ahora teniendo herramientas como la de G1, que puedes comparar los pedigrís Aparte de eso, claro, evidentemente, claro, él trabajaba pues así como eso que ponía yo antes de cuando hacía los pedigrís a lápiz ahí. Pues ahora con la informática eso ayuda muchísimo, evidentemente, para estudiar los cruces y estudiar Sí, posibilidades. ahora antes lo hablaba con otra persona que al final es un tema estadístico ya, ¿no? Que puedes entrar incluso en Racing Post, te vas a Nix y ves cuántos ganadores de corredores ha tenido. Claro, se pueden estudiar muchas cosas, aunque yo no soy criador, ¿eh? Yo no puedo, pues cualquier criador a lo mejor me puede decir, tú cállate porque tú seguramente lees y estudias y escribes y no tienes nada que decir. Yo creo que sí, que evidentemente toda la información que se use para hacer un cruce está bien, pero también pienso que, pero que cada animal es único y cada animal necesita una cosa, y el criador tiene que mirar a su yegua y ver cómo es su físico, cómo es su carácter y cómo es su origen y tratar de encontrar el mejor semental para esas tres cosas. El origen es uno de los elementos y es muy importante, pero yo creo que el criador tiene que tener presente todo y tratar a su yegua como un ejemplar único, no como una parte de una estadística.
Muy bien, pues Eso bueno, creo por yo. mi parte yo no tengo ninguna pregunta más. Si alguien pues quisiera preguntar algo, pues ahora es el momento. He visto que Enrique ha comentado algo por el chat, no sé si quiere preguntarte directamente algo. Y si no, pues si nadie quiere preguntar, pues ya daremos por finalizada esta charla. Muy bien. Pues nada, no sé si alguien, A ver, pues que ha sido un placer, ¿eh? parece que no, Muchísimas pues gracias. Manuel, agradecerte pues otra Nada, vez tu tiempo. espero, Genial, la verdad. Pues oye, todo se espero, aprende nada, bastante, espero tío. que haber respondido a lo que esperabas o a la expectativa, ¿eh? Totalmente. Ya te digo que tengo aquí apuntados los dos libros que creo que lo primero Muy que voy a bien, hacer pues ahora nada, va a ser pues encargarlos te y gustarán, te gustarán. ¿Mm? seguro. Y nada, pues eso, agradecerte tu tiempo y esperemos que no sea la última, Manuel. Nada, para lo que quieras. Un placer, Rafael, de Venga, verdad que un millón de muchas gracias. gracias, ¿eh? Y gracias Gracias. a todos. Gracias a todos por Luego. asistir. Buen fin de Adiós. semana. Gracias. Gracias. Igualmente. Adiós. Hasta luego.